Las escuadras son instrumentos de trazo que se utilizan en dibujo técnico, las cuales tienen forma triangular y normalmente están fabricadas de acrílico transparente. Una de ellas tiene forma de triángulo isósceles, por lo cual tiene dos lados iguales y uno diferente. La otra tiene forma de triángulo escaleno, por lo tanto tiene sus tres lados con dimensiones diferentes. Al mismo tiempo, ambas escuadras caen dentro de la clasificación de triángulos rectángulos. Entonces, una de las características principales de esos triángulos es que tienen un ángulo de 90 grados. Entonces, vamos a revisar la escuadra más pequeña, la cual se caracteriza por tener dos lados iguales y uno diferente. En este caso, si el ángulo que se forma entre los dos lados más cortos forma el ángulo de 90 grados, los otros dos ángulos, como consecuencia, miden lo mismo y ambos deben de medir 45 grados para que en total la suma de estos tres ángulos sea de 180 grados. A esta escuadra la conocemos en dibujo técnico como la escuadra de 45 grados. La otra escuadra también tiene un ángulo recto, ángulo de 90 grados, pero por el hecho de tener los tres lados con diferentes dimensiones, los ángulos también van a ser diferentes. Es decir, el ángulo que se forma entre el cateto más grande de la escuadra y la hipotenusa es de 30 grados y el ángulo que se forma entre el cateto más pequeño y la hipotenusa es de 60 grados. A esta escuadra también se le conoce con el nombre de cartabón y en el curso de dibujo técnico nos vamos a referir a ella como escuadra de 30 o 60. Ambas escuadras en conjunto nos pueden dar diferentes inclinaciones de trazo y también nos permite hacer líneas paralelas y perpendiculares. Entonces vamos a proceder a ver cuál va a ser la manera en cómo se deben de usar correctamente para lograr dibujar líneas con diferentes inclinaciones. Con este juego de escuadras, nosotros vamos a realizar la mayoría de los trazos en todas las láminas del curso de dibujo técnico 1. Hay diferentes formas de trazo con las escuadras y el día de hoy vamos a revisar dos formas para poder utilizarlas. Entonces la primera pues es la más sencilla, apoyándonos en la regla T, conociendo los diferentes ángulos que podemos dibujar en base a un sistema de coordenadas conformado por un par de líneas perpendiculares que al intersectarse generan espacios que se llaman cuadrantes y empezamos a medir esos cuadrantes a partir del espacio que tenemos arriba del horizontal del lado derecho y girando en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces a partir de este segmento horizontal vamos a empezar a medir los ángulos. Aquí vamos a colocar el punto de partida que va a ser 0 grados y vamos a ir girando hasta regresar al mismo punto para cerrar en 360 grados. Entonces, apoyados de nuestra regla T, vamos a empezar a revisar cómo podemos utilizar las escuadras para dibujar ángulos con múltiplos de 15 grados desde 0 hasta 180 grados y el espejo sería en el tercer y cuarto cuadrante, pero utilizaríamos la misma posición de escuadra que en el primero y en el segundo. Entonces vamos a empezar a ver cómo trazar líneas con diferentes inclinaciones y vamos a empezar con los ángulos que ya tenemos en las escuadras. Vamos a empezar por el ángulo más pequeño que tenemos en las dos escuadras, que es este ángulo de 30 grados respecto al horizontal, y para eso siempre voy a apoyar el lado más largo o el cateto más largo de mi escuadra sobre la regla T. Me voy a ir a la intersección de los ejes y voy a trazar a partir de este punto hacia arriba línea a 30 grados de inclinación respecto a la horizontal. Entonces siempre va a estar apoyada sobre la regla T para obtener un trazo preciso. Después, aprovechando esta misma escuadra, vamos a dibujar un ángulo de 60 grados. Coloco nuevamente mi escuadra apoyada sobre la regla T en el cateto más corto, en el lado más corto, y a partir de
la intersección de los ejes, ahora voy a trazar hacia arriba un ángulo de 60 grados respecto a la horizontal. Acuérdense que estamos midiendo a partir de 0 en sentido contrario a las manecillas del reloj. Ahora voy a utilizar mi escuadra de 45 grados y voy a trazar pues precisamente un ángulo de 45 respecto a la horizontal. Coloco uno de los catetos sobre la regla T, voy a buscar el punto de inicio de trazo y voy a dibujar sobre la hipotenusa. Entonces aquí está 45 grados. Tenemos un ángulo de 30 respecto a la horizontal, uno de 45 respecto a la horizontal y el otro de 60 respecto a la horizontal. Ahora puedo hacer combinación de escuadras para sumar ángulos, y en este caso lo que vamos a hacer es hacer una suma de 45 más 30 grados para dibujar un ángulo o una línea que tenga una inclinación de 75 grados. Entonces lo que voy a hacer es colocar mi escuadra de 45 grados sobre la regla T y encima de la de 45 voy a colocar la de 30, que estén juntas las hipotenusas, hipotenusa con hipotenusa, y juntas así como están voy a desplazar sobre mi regla T, voy a ir al origen de los ejes o la intersección de los ejes y a partir de aquí voy a dibujar hacia arriba una línea que tenga una inclinación de 75 grados respecto a la horizontal. Entonces con una mano voy a trazar y con la otra siempre voy a estar sosteniendo las escuadras. Ahora también puedo dibujar líneas de 15 grados utilizando el par de escuadras apoyadas sobre la regla T, y para eso voy a utilizar ahora la combinación de la escuadra de 30 grados y la de 45 nuevamente, pero ahora estoy apoyando el lado más largo de la escuadra de 30 y nuevamente vuelvo a juntar hipotenusa con hipotenusa de ambas escuadras y voy a desplazarme hacia el punto de inicio donde quiero dibujar y voy a trazar a partir de la intersección de los ejes o el origen de los ejes una línea que tenga una inclinación a 15 grados respecto a la horizontal. Entonces este segmento que acabo de dibujar tiene una inclinación de 15 grados respecto a la horizontal, y entonces acabamos de ver cómo puedo utilizar mis escuadras para dibujar líneas en múltiplos de 15 grados, a 15 grados, 30, 45, 60, 75, y para trazar líneas a 90 grados pues puedo utilizar cualquiera de las dos escuadras. Puedo utilizar la de 45 grados apoyando uno de los catetos sobre la regla T y puedo trazar hacia arriba, o puedo también utilizar la escuadra de 30 grados apoyando el cateto más pequeño o el lado más corto y nuevamente apoyándonos en el origen de los ejes puedo dibujar hacia arriba, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos determinados los ángulos en el primer cuadrante, y ahora para determinarlos en el segundo lo único que tengo que hacer es utilizar las escuadras de forma invertida de como las utilicé en primer cuadrante. Entonces voy a empezar a trazar líneas a 30 grados respecto a la horizontal, partiendo desde el ángulo 0 en sentido contrario a las manecillas del reloj, por una línea con una inclinación a 150 grados. Entonces aquí está mi primera línea. Aprovechando la escuadra, la voy a levantar, la voy a girar, ahora apoyo sobre el cateto más corto y voy a dibujar ahora una línea con una inclinación de 60 grados respecto a la horizontal, pero partiendo del ángulo 0 en sentido contrario a las manecillas del reloj, tendría un ángulo de 120 grados, 90 más 30, 120 grados. Bien, ahora voy a utilizar nuevamente mi escuadra de 45, la coloco nuevamente sobre la regla T, busco el origen de los ejes y voy a trazar una línea de 45 grados respecto a la horizontal, también respecto a la vertical, pero respecto al ángulo 0, giro en sentido contrario a las manecillas y tendré una línea con una inclinación de 135 grados. Ahora, para seguir trazando en múltiplos de 15 grados,
voy a utilizar nuevamente mis dos escuadras juntas, las voy a combinar para hacer una suma de ángulos, y ahora lo que voy a hacer es dibujar una línea con una inclinación de 105 grados, es decir, que tenga 15 grados respecto a la vertical. Entonces voy a colocar la escuadra de 30 grados sobre la regla T y voy a apoyar encima de ella la escuadra de 45, hipotenusa con hipotenusa, y me voy a desplazar al origen de los ejes, y a partir de este punto voy a dibujar un segmento de línea o de recta hacia arriba, hacia el segundo cuadrante, y esta línea va a tener una inclinación de 15 grados respecto a la vertical, de 75 grados respecto a la horizontal, pero de 105 grados respecto a el punto de origen, que es el ángulo C. Ahora, también puedo dibujar una línea de 15 grados respecto a la horizontal, girando mis escuadras, nuevamente apoyando la escuadra de 30 grados sobre la regla T y juntando las hipotenusas de ambas escuadras, yendo al origen de los ejes. Desplazo mis dos escuadras simultáneamente y puedo trazar a partir de la intersección de las líneas de referencia o los ejes una línea hacia el segundo cuadrante, que tendrá una inclinación de 15 grados respecto a la horizontal, 75 respecto a la vertical o de 165 grados respecto al ángulo cero. Voy a ir aquí anotando qué ángulo tiene cada línea, simplemente para tenerlo como una referencia. Voy a poner aquí 15 grados. Yéndome al segundo cuadrante, esta tendría una inclinación de 105 grados, 165 grados, y la horizontal del lado izquierdo pues tendría una inclinación de 180 grados. Entonces, si yo quiero dibujar ángulos en múltiplos de 15 en tercer y cuarto cuadrante, tengo que utilizar la misma posición de escuadras que utilizamos para primero y segundo cuadrante. Ahora, esa es la forma más fácil de utilizar las escuadras, apoyándonos en la regla T, pero también podemos trazar la línea sin tener la regla T a la mano. Entonces, ¿cómo debo de colocar mis escuadras para dibujar esos ángulos? Lo primero que debo de hacer pues es buscar una referencia para alinear mis escuadras. En este caso puede ser el margen o puede ser este eje vertical que ya teníamos dibujado, o pues si no tenemos referencia, más o menos ubicar la vertical respecto al borde de la hoja en la que estemos trazando. Entonces, esta sería la primera posición de las escuadras para trazar líneas verticales. La línea de la escuadra de 45 grados está sobre la de 30. Observa cómo está el ángulo de 30 grados apuntando hacia arriba a la izquierda, y la vertical la voy a trazar por la hipotenusa de la escuadra de 45. Entonces, de este lado trazo 90 grados con este sentido de trazo. Aquí está 90. La segunda posición de las escuadras sería, dejando apoyada la escuadra de 30, giraría mi escuadra de 45 grados y ahora voy a apoyar el otro cateto y voy a volver a dibujar sobre la hipotenusa la horizontal o líneas con una inclinación a 0 grados. Entonces vuelvo a repetir. Esta es la primera posición. Dibujo líneas verticales, giro y puedo trazar horizontales. ¿De acuerdo? 90 y 0 grados. Después voy a dejar nuevamente mi escuadra de 30 grados como apoyo. Voy a girar nuevamente mi escuadra como si volviera a trazar líneas verticales, pero si desplazo hacia abajo puedo trazar líneas a 45 grados. Con esta misma posición puedo trazar verticales y líneas a 45 grados. Ahora voy a regresarme como si fuera a dibujar líneas horizontales. Voy a colocar mi escuadra, sigo apoyada sobre la de 30, voy a desplazar un poquito hacia abajo y ahora la que se va a quedar de apoyo es la de 45 y voy a colocar encima
la de 30. Entonces, con esta posición de escuadras voy a poder dibujar líneas con una inclinación a 30 grados respecto a la horizontal. Si quiero trazar en segundo cuadrante, pues nada más giro la escuadra, dejo la de 45 como apoyo, que no se mueva, giro la escuadra y del lado izquierdo puedo trazar 150 grados. También puedo dibujar ángulos de 60 colocando pues la de 45 como apoyo. Encima de la de 45 coloco la de 30 por el lado más corto y por la hipotenusa puedo trazar 60 grados. Lo mismo va a ocurrir si quiero trazar en segundo cuadrante. Solamente giro mi escuadra y puedo trazar ángulos de 120 grados. Ahora, ¿qué va a pasar con las líneas de 75 y 15 grados? Pues lo único que tengo que hacer es colocar mis escuadras una sobre de otra. Vuelvo a regresarme como si fuera a trazar líneas de 30 o 150 grados y ahora voy a girar mi escuadra, la voy a colocar hipotenusa con hipotenusa y puedo trazar líneas a 15 grados por este cateto que queda acá arriba de la de 45. Ahora voy a regresar nuevamente mi escuadra, la giro de 30 grados y vuelvo a hacer la suma 30 más 45 y puedo dibujar la línea de 75. ¿De acuerdo? Hipotenusa con hipotenusa. Si quiero trabajar en segundo cuadrante, lo único que tengo que hacer es invertir las escuadras. Entonces voy a repetir los movimientos rápidamente de las escuadras para recordar cómo se hace y vamos a tratar de conocerlo y aprenderlo para cuando sea necesario utilizarlo. Entonces aquí está 0 grados, 90 grados, 45 grados, regreso a la escuadra, 30 grados, 60 grados, 15 grados, aquí está, y regreso a mi escuadra como estaba, la giro y ahora colocamos hipotenusa con hipotenusa y puedo trazar 75 grados. Entonces, si te das cuenta, pues no es nada del otro mundo, es muy sencillo, solamente hay que ir haciendo sumas y restas de ángulos y el método más fácil para trabajar desde luego que es recargándonos en la regla T, apoyándonos en la T, pero va a haber ocasiones en las que no tengamos ese apoyo y solamente tengamos que dibujar con ambas escuadras. Entonces vamos a practicarlo para poder hacer posteriormente algunos ejercicios de trazo.